baja cantidad de personas. Regularmente somos arriba de 35 y ahorita estamos 20, pero bueno, no pasa nada. Como siempre lo digo, estamos los que tenemos que estar y por respeto a los que llegan temprano, pues es momento de iniciar. Vamos a empezar con esta séptima sesión ya de nuestro diplomado de comunicación asertiva, se me fue, iba a decir persuasiva, pero no, ese es este módulo específicamente de nuestro diplomado de comunicación asertiva. Y vamos a empezar entonces. El día de ayer estábamos viendo lo que es comunicación organizacional y nos quedamos, si no mal recuerdo, con los tipos de comunicación organizacional. Vimos lo que es la importancia, ¿no? Y veíamos que la comunicación organizacional al final lo que busca es que haya entendimiento entre las partes, que haya entendimiento entre las personas y sobre todo entre las partes de un todo organizado. Esa es la diferencia entre una comunicación normal, ¿no? Una comunicación del día a día y lo que es la comunicación organizacional. La comunicación organizacional sin duda es algo más con una mayor estructura, con una mayor metodología, es algo más, valga la redundancia, es algo más organizado. Desde este punto de vista entonces, vamos a empezar con los tipos de comunicación organizacional, no sin antes preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta con todo lo que hemos visto el día de ayer. ¿Algún comentario, algo que quieran compartir acerca de lo que estuvimos viendo el día de ayer? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profesor, gracias. Todo bien, maestro, Gracias. Todo bien. Sí, todo Gracias. bien. Bien, pues entonces vamos, gracias Elvia, vamos a empezar la proyección exactamente en la parte que nos quedamos el día de ayer. Denme un segundito, porque ahora me cambió la jugada esto. Maestro Pablo, hoy se actualizó Teams, entonces del lado derecho le aparece en la parte superior el compartir y ahí ahí mismo le da la opción de compartir audio si es que fuera el caso. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, qué bueno que me dices porque ahorita me sacó de, como dicen mis hijas, me sacó de onda porque yo buscaba la pantalla abajo y me apareció arriba y ahí dice sí, incluir sonido del equipo. Lo único que no encuentro es mi ventana, pero aquí está ya. Ok, ahí está. Rápido le encontré, sí. De repente me espanté porque dije, ¿ahora qué pasó? Pero no, ya le encontré. Gracias, Elvia, muchas gracias. Sí, me cambió la jugada. Pero bueno, ahí está entonces. Vamos a empezar con los tipos de comunicación organizacional que existen. Y el primero de ellos es la comunicación interna y la comunicación externa, que yo creo que es uno de los tipos de comunicación organizacional más fácil de identificar, ¿no? Se entiende como comunicación interna todo lo que va para dentro de las instancias que conforman la organización, es decir, lo que hablamos con la misma gente del trabajo, lo que hablamos con los departamentos, con las direcciones, con las coordinaciones, con nuestro compañero de al lado, todos los que somos parte de la propia organización, ¿no? Y que tenemos de alguna manera esta interacción comunicativa, a eso se le conoce como comunicación interna, para dentro de la propia organización. Y la comunicación externa es toda la que va para afuera de, como pueden ser los clientes, los proveedores, los anunciantes, ¿no? Los clientes externos, porque bueno, y entrando en términos muy específicos, acuérdense que existen clientes internos y externos, ¿no? Pero aquí vamos a hablar solamente de los clientes como tal, los consumidores, nuestros proveedores e incluso las autoridades, ¿no? Esto es todo lo que tiene que ver con la parte externa de la organización como tal, también es lo que es la comunicación externa. A veces en las organizaciones nos olvidamos un poquito, fíjense, aunque parezca broma o aunque parezca mentira, a veces las organizaciones se olvidan un poquito de estructurar su comunicación interna, ¿no? Ayer veíamos en la importancia de la comunicación organizacional, veíamos que una de la gran importancia es la imagen que proyectas hacia afuera. Y entonces aquí cabe muy bien este dicho, que ya saben que yo soy mucho de los dichos de candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Es decir, hay empresas que le ponen muchísima atención a la comunicación externa, a cómo se comunican con los clientes, con los proveedores, y para dentro de la organización se olvidan de generar procedimientos, de generar procesos que permitan tener una comunicación interna
que realmente proyecte esa buena imagen que la empresa busca hacia afuera, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que empezar a poner orden hay que empezar a poner orden desde casa, ¿no? Para tener una vida plena hay que empezar con la familia, hay que empezar con la casa, ¿no? Empezar a llevarte bien con los seres que estás en el día a día, y luego de ahí entonces ya puedes proyectar algo positivo hacia afuera, ya puedes llevarte bien con los vecinos, ya puedes llevarte bien con la familia más lejana, ¿no? Con las personas de tu trabajo. Bueno, pues en la organización pasa exactamente lo mismo. Primero vamos a arreglar lo que está para dentro para lo que está dentro de la misma organización, es decir, vamos a llevarnos bien con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con la gente de la misma empresa, vamos a llevarnos bien con los departamentos. Ya lo decía ayer yo, a veces pareciera que entre un departamento y otro pareciera que somos dos organizaciones distintas, ¿no? Y existe esa competencia, esa envidia, ese roce, ese querer ganarle al departamento y no a la empresa de enfrente, ¿no? Y entonces a veces las empresas tienden a tener grandes manuales de comunicación externa de cómo atender al cliente, pero o de cómo tratar al cliente, pero no tratas igual a tus propios empleados, ¿no? A veces el jefe es de los que les dice, vamos a dar una cara bonita hacia afuera, pero ¿cómo voy a dar una cara bonita si dentro de la misma organización me tratan mal, o no tengo una buena estructura, o no tengo una buena comunicación? Esto no es nada nuevo, ¿no? Y yo quisiera que lo entendiéramos así. ¿Cómo puedes tú llegar al trabajo a dar lo mejor de ti si en tu casa estás teniendo problemas, si tienes problemas con tu pareja, si tienes problemas con tus hijos? Eso es imposible, ¿no? Ya lo decía yo en alguna clase anterior, es difícil quitarte el chip de la cabeza. Aquellos jefes que decían de repente, cuando llegues a la empresa, olvídate de todos los problemas externos y dedícate a la empresa. Yo siempre he dicho, es difícil quitarme el chip y dedicarme a los problemas de la empresa. Entonces, si tienes problemas en casa, seguramente aunque quieras dar la mejor cara, ¿no? Aunque quieras sonreír y hacerle al mundo que nada pasa, eso lo vas a proyectar sin duda en el trabajo. Lo mismo pasa con la comunicación interna y externa, ¿no? Y lo digo porque muchas empresas, insisto, gastan grandes cantidades para poderse comunicar con sus proveedores, sobre todo con los clientes, ¿no? Que son los que, entre comillas, son los que más les interesan, pero no ponen énfasis en tener una buena comunicación con sus empleados. Entonces, si la familia está enferma, seguramente lo vas a proyectar al exterior. Lo mismo pasa con la comunicación. Si no hay una buena comunicación externa, aunque te digan lo que te digan y tú siempre sonríe y tú siempre pones una buena cara hacia afuera, eso lo vas a proyectar. Esa angustia, ese nerviosismo, esa mala comunicación que hay para dentro de tu organización, lo vas a proyectar sin duda con los clientes, con los proveedores y con las autoridades, ¿no? Por eso es que hay que trabajar siempre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no? Y nosotros, o ustedes, ya dieron un primer paso al tratar de mejorar estas cuestiones de comunicación tomando este diplomado. Ahora hay que llevarlo a nuestro ámbito más cercano, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, para que a partir de ahí entonces la bola de nieve se pueda extender, ¿no? Se puede extender hacia afuera y llegue un momento en que podamos dar una buena cara, una buena comunicación hacia nuestros clientes externos, hacia nuestros proveedores, hacia nuestras autoridades, ¿no? Pero recuerden, siempre tenemos que empezar, aquellos que sean líderes, aquellos que tengan gente a su cargo, tenemos que empezar por comunicarnos bien con ellos para que ellos puedan entonces proyectar esa seguridad y esa buena comunicación hacia el exterior, ¿no? Y lo aclaro porque, insisto, hay muchas empresas que trabajan muy fuerte con su comunicación externa, pero la comunicación que tienen con sus empleados es muy mala, ¿no? No existe realmente esa armonía, no existe realmente ese equipo de trabajo, y eso sin duda siempre se va a proyectar hacia el exterior. Entonces recordemos, estos dos tipos, comunicación interna y comunicación externa, dándole especial importancia a la comunicación interna, porque eso nos va sin duda a proyectar hacia la parte de afuera. Otros dos tipos de comunicación existente, o los siguientes dos tipos, es la comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación formal es aquella que deja constancia escrita de lo dicho, que involucra los recursos oficiales de la organización, memorándums, notificaciones, correos electrónicos institucionales, ¿no? Mientras que la información informal es aquella que se da de manera oral, ¿no? A través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp o a través de cualquier otro acto
comunicativo, dice aquí, efímero o personal entre las personas, ¿no? Que no tenga nada que ver con la parte de la organización. Y yo ayer les ponía este ejemplo, ¿no? De que cuando entré a entrar a la agencia aduanal no existía ningún tipo de comunicación formal, todo era a través de la palabra, todo era a través del radio, ¿no? De este Nextel que antes se ocupaba tanto aquí en México, ya desapareció, pero bueno, antes se ocupaba mucho este radio de 2 vías, este sistema de comunicación llamado Nextel, y a veces no entraba la llamada, y no era mentira del trabajador, es que había habido una interferencia y tú dabas por hecho que te habían escuchado y resulta que en la instrucción no se había seguido. De tal manera que entonces implementamos este sistema de memorándums, insisto, estamos hablando en el 2004, ¿no? Si hubiera habido algún otro sistema, bueno, de hoy en día ya les platicaba, ya existen aplicaciones y cualquier otra cantidad de maneras de comunicarte de manera formal, ¿no? Pero la comunicación formal, sin duda, es aquella que sigue los canales específicos que la organización ha designado para comunicar algo, ¿no? Y nos ponía alguien ayer el ejemplo de los correos institucionales, oye, te mandé la información, pero mándamela a mi correo personal, ¿no? Porque el institucional casi no lo ocupo. Y hablábamos de cierta disciplina, de entender cuáles son los canales de la comunicación formal que se requiere, ¿no? Hablábamos de cierta disciplina que necesita también el empleado. Salud. De cierta disciplina que requiere también el empleado para estar consciente que tiene que estar revisando los canales formales que la organización le pone para poderse comunicar, ¿no? Entonces, acuérdense, comunicación formal es toda aquella que la organización designa como canales a través de los cuales te voy a hacer llegar la información, y comunicación informal es todo lo que se da en el día a día, todo lo que se platica, todo lo que se comenta, todo lo que decía alguien por ahí, lo que no es tan importante ni tan trascendente, lo puedes comunicar de una manera informal, ¿no? Lo que es importante y trascendente lo tienes que hacer llegar de una manera formal. Y a veces hay gente, ¿no? Yo conozco mucha gente que de repente dice, ay, ¿por qué tanta formalidad? Pues nada más háblame por teléfono, ya que no tenías que venir hasta acá, o me mandas un correo muy específico, ¿no? Fíjense, yo, por ejemplo, con mi jefe de la aduana, después de cierto tiempo, pues terminamos siendo amigos. De hecho, soy padrino de sus tiene triates, soy padrino de sus triates de bautizo, ¿no? Tuvo triates y de hecho cuando me dijo ya me desmayo, dije, les tengo que comprar el vestido a los 3, no es cierto, eso ya es otra historia. Pero sí, al final nos hicimos grandes amigos, y aún siendo compadres y aún siendo amigos, cuando se requería de alguna formalidad, el correo, ojalá hubiera tenido uno a la mano, ¿no? Pero el correo era con cierta formalidad que hasta mi esposa luego me decía, ¿y a poco así se hablan en la oficina? No, pero es que esto es algo de trabajo, ¿no? Incluso hasta con los títulos, ¿no? De licenciado, maestro, y es que tiene que ser así, no porque ya dentro de la organización haya un buen ambiente laboral, no porque ya todos nos llevemos bien, vamos a dejar la formalidad de lado. Iba a decir la moralidad, no, la moralidad se tiene que mantener siempre. La formalidad, no tenemos por qué dejar la formalidad de lado, ¿no? Y es aquí entonces cuando logras tener esa disciplina de la que hablábamos ayer, para poder comunicar las cosas de manera formal. Y es que a veces por comodidad o por, ¿cómo le diré? Para no decir por flojera, por comodidad, ¿no? Por comodidad a veces es más fácil escribir un WhatsApp, mandar un WhatsApp o hacer una llamada informal telefónica que redactar un memorándum o que redactar un correo oficial para que todas las personas se enteren, ¿no? Entonces, hay que aprender a distinguir cuándo necesitamos enviar algo, un documento formal. Insisto, alguien decía, es cuando necesita hacer algo importante y trascendente, y cuándo vamos a comunicar algo informal cuando no tiene la misma trascendencia que la cuestión anterior. Sin embargo, hay cuestiones que no son tan trascendentes, pero que son importantes comunicarlas de manera formal, ¿no? Como por ejemplo un aviso, como por ejemplo una situación específica hacia una persona en particular, ¿no? Que el jefe te dice, mira, dile que ya está llegando, ya es la tercera vez que llega tarde, pero hácelo llegar a través de un memorándum, ¿no? Para que tengamos a lo mejor no es trascendente para la empresa, o a lo mejor no es trascendente para el trabajador que le manden el memorándum, pero tú ya tienes una constancia, ¿no? Para en caso de que haya alguna situación que involucre un despido, porque esta persona llega continuamente tarde, tú ya tienes algo que conste, que esté escrito, ¿no? En la parte legal, ¿no? En la parte de los abogados, esta comunicación formal pues, se hace completamente importante.
Recuerden cuando nosotros, los que estamos en recursos humanos, cuando tenemos un problema con algún trabajador, lo primero que te piden los abogados de la empresa es constancias, ¿no? A ver, algo que conste lo que me estás diciendo, porque tú me puedes venir a decir lo que tú quieras, ¿no? Pero si no tenemos nada de manera escrita, si no tenemos nada de manera formal, da igual tu palabra contra la del trabajador, ¿no? Es más, hasta podría decirte que tiene más peso la palabra del trabajador, pero cuando existen cosas firmadas, ¿no? Cuando existe esa comunicación formal, avisos, memorándums, ¿no? En los cuales te estoy avisando que, oye, van 3 veces que llegas tarde en la semana, entonces la cosa es distinta. Ahí es donde debemos de tomarle importancia a esta comunicación formal de la cual estamos hablando. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la cuestión de la comunicación externa, ¿no? La comunicación externa, cuando tú vas y compras algo como cliente a una empresa y ellos te dicen de palabra que tienen una garantía de 3 años, ¿no? Si tú a los 2 años vas a querer hacer válida esa garantía, lo más seguro, si te lo dijeron de palabra, y no es que no valga la palabra, digo, es lo que más debería de valer, pero mientras no lo tengas escrito, tú puedes llegar a esa empresa y decir, oiga, es que cuando lo compré me dijeron que tenía 3 años de garantía. ¿Sí? ¿Quién le dijo? Juanito. Pues no, Juanito ya ni trabaja aquí. Precisamente por eso lo despedimos, porque comentaba cosas que la empresa no puede responder por ellas. En cambio, si te lo dan por escrito, aquí está tu garantía por 3 años, firmada por Juanito Pérez. El día que tú vayas y digas, oye, es que a mí me la firmó Juanito Pérez, no te van a decir, ah, no, es que él ya no trabaja aquí. No, está escrito. Trae la firma de Juanito Pérez, sí, pero trae la promesa escrita de la empresa. Yo no vengo a reclamarle a Juanito Pérez, vengo a reclamarle a la empresa, ¿no? Entonces, esa comunicación formal también toma cierta importancia hacia los clientes y hacia las personas que están en el exterior. De tal manera que podemos hacer una combinación de los tipos, es decir, puede existir la comunicación interna formal y la comunicación interna informal. Lo mismo puede pasar con la comunicación externa. Puede existir una comunicación externa formal y puede existir una comunicación externa informal. Es decir, los 4 entes pueden estar en completa y plena relación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con estos primeros 4 tipos? ¿Algún ejemplo, algún comentario, algo que les haya pasado que tenga que ver con estas situaciones de no haber comunicado de manera formal o informal las cosas? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar entonces a otro tipo de comunicación, que es esta comunicación ascendente, descendente. Maestro, varios compañeros tienen la mano levantada. Creo que algo pasa con Teams, que a veces no, como que no se ven las manitas levantadas. Te agradezco mucho, Elvia, otra vez. Quiero pensar que es parte de la actualización, porque exactamente ahorita no me aparecía a mí. Pero bueno, sí, ya dejé de proyectar. Gracias, Elvia, muchas gracias. Jorge Melito, adelante con tu opinión. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Pues sí, en realidad lo que comentaba de continuar con la formalidad después de haber cruzado ese trato cordial y meramente de oficina para pasar a un plano de amistad, pues yo creo que debe permanecer, ¿no? En lo personal sucedió que cuando cambié del área de biblioteca digital ahora al departamento en el que estoy, quien está al frente, quien es la titular del departamento, pues es muy mi amiga, ¿no? Pero jamás en ningún momento dejé de darle el trato con el cual debemos de dirigirnos hacia el superior, ¿no? Sobre todo cuando me pedía información sensible y delicada, era a través del correo de la institución, primero, y empezando por el título, ¿no? Licenciada, bla, 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 y toda la formalidad no debe de perderse en ningún momento. Esto es simplemente porque estamos trabajando, ¿no? Porque nos debemos a nuestro trabajo y a la institución, pero también porque en algún momento se nos van a pedir evidencias del seguimiento al trabajo. Y entonces imagínense que encuentren un correo en el cual estoy diciendo, porque nos hablamos muy bien, oye prima, mira, aquí te mando esto que me pediste. Pues no debe de ser, ¿no? Para eso hay otro tipo de canales de comunicación. Y entonces, pues es raro, era raro al principio porque, pues esa amistad no se perdió, nunca se ha perdido, ni mucho menos, pero sí, más que nada, nos costó trabajo, ¿no? Entender que así debería de ser y así sigue siendo el día de hoy.
y es una convivencia sana en los dos áreas, en el terreno de la amistad y en el laboral, y seguimos, y la verdad es que trabajamos muy bien, excelente. Entonces, yo creo que jamás debe de perderse esa cordialidad y ese trato hacia con los superiores y para con los compañeros también, ¿no? Claro, Jorge, y es parte de todo un aprendizaje, ¿eh? Es parte de todo un aprendizaje porque cuando esto sucede también hay gente que no lo entiende y hay que decirlo así, también hay gente que no lo entiende o lo toma incluso de manera personal, ¿no? Oye, ¿qué no somos amigos? ¿Por qué me pones en el correo y me hablas de usted? ¿No? Pues porque estamos hablando de manera formal, o sea, no es lo mismo que te mande yo un WhatsApp. Y pasaba, ¿no? Pasaba mucho con este, insisto, con este que al final fue mi compadre, que por WhatsApp me podía poner con palabras incluso altisonantes, apúrate y revisa el correo, y cuando abrías el correo era licenciado Anaya, pido de la manera más atenta, le dé seguimiento a los siguientes números de pedimento, ¿no? Y entonces, pero hay gente que no lo entiende así, y hay gente que de repente te dice, oye, estás enojado conmigo porque es que me mandaste un correo y me hablas hasta de usted. No, es que hay que darle esa formalidad. Y lo que tú dices, Jorge, es bien cierto, ¿eh? A veces nada más por seguimiento. Imagínate que vengan del corporativo a hacer una auditoría y encuentren ese tipo de correos de, oye, compa, ya revisaste los correos, ¿no? Ah, es que sí, mire, oiga, a ver, enséñame dónde el licenciado le mandó pedir que revisara los pedimentos. Aquí está, y oye, compa, fíjate que no, hay que darle toda la formalidad. Tienes razón, Jorge, pero también a veces la gente no lo entiende así. En esta parte de la comunicación que tanto hemos mencionado, a veces cuando se rompe de manera personal esa formalidad, hay gente que asume que, bueno, pues ya somos cuates, por lo tanto ya no va a haber problema y nos hablamos como cuates en todos lados. No es así. Tiene que haber cierta formalidad siempre, ¿no? Carmelo, fíjense, y pongo un ejemplo, ahorita me acordé que pasó por aquí atrás, bueno, por aquí enfrente, mi hija, la mayor, cuando yo le di clase en secundaria, yo para ella era el maestro Anaya y ella para mí era la señorita Anaya, ¿no? Nunca le dije, ay, hija, o nunca ella me dijo, ay, papá, delante de todos los demás compañeros, aunque en la casa fuera completamente diferente, incluso sus compañeras de clase venían a casa a comer o algo, y en casa algunas, maestro, es que aquí ya no soy maestro, que ya soy el papá de Ixchel. Es complicado, claro, estoy hablando de señoritas de 14, de 15 años, ¿no? Pero eso mismo pasa en la parte laboral y no debería de ser así. Carmelo, adelante con tu opinión. Sí, yo le iba a comentar, era la cuestión de que se tiene que, bueno, más bien, ahora en estos tiempos se combinó tanto la formalidad como la informalidad, ¿no? Por las mismas circunstancias. Inclusive también saber distinguir en ese entorno de cuándo enviar un correo en el que se tiene que ser formal, ¿no? Igual un WhatsApp, cuando más se manda un WhatsApp, también a quién se lo estás dirigiendo y de qué forma lo tienes que dirigir, ¿no? Entonces ahí ya también se combinó las dos. Entonces es la misma situación como dijeran, ¿no? En el lugar donde estés, pues haz lo que vieres, ¿no? Y entonces también ahí tendríamos que actuar en acorde a cómo están las circunstancias y a donde estás presentando. Claro, siempre y cuando la organización haya presentado ese medio de comunicación como algo formal. Y te voy a explicar por qué, Carmelo. Seguramente no lo sé, pero seguramente ustedes como grupo del diplomado ya tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? En el cual se mandan la información. Puede ser que este grupo lo haya designado la universidad como un canal y como una vía de comunicación formal, ¿no? O puede ser que ustedes como compañeros, como alumnos hayan dicho, vamos a hacer un grupo para pasar toda la información necesaria, ¿no? Ahí tiene mucho que ver, y lo digo con todo respeto, la universidad para ver si marcó el canal como algo formal o no. Y me explico, porque cuando la universidad crea el grupo de WhatsApp, insisto, no lo sé si exista, creo que sí lo hay, pero bueno, cuando la universidad crea el grupo de WhatsApp, incluso se pueden redactar hasta una serie de normas y reglas para el uso del grupo. Como es el clásico, no se valen mandar cadenas, no se valen mandar saludos personales, está prohibido que todo el mundo salude en la mañana, buenos días, sí, buenos días, ¿no? Incluso en muchas empresas, cuando abren un canal, hoy en día, por lo que dices tú, por esta misma situación, cuando abren un canal de WhatsApp o un grupo de WhatsApp para mandar información, incluso hay empresas que ya bloquean la contestación, ¿no? Dicen, a ver, nada más es para mandar información,
por lo tanto nadie puede escribir más que los administradores, ¿no? Y ante estos casos a veces la gente dice, bueno, ¿y cómo te voy a confirmar que ya lo leíste? Ah, pues yo abro y veo quiénes ya lo recibieron y quiénes ya lo leyeron y punto, ¿no? No es necesario que todo el mundo me ponga ok, porque imagínate en un grupo de 40, se va media hora en el ok, entre los saludos, entre los mensajes, ¿no? Y a veces en este tipo de grupos de WhatsApp, Carmelo, se pierde información importante en tanto saludo o en tanta confirmación. Ya de repente alguien ya no leyó porque confirmaron 40 y bajó tanto la información que alguien ya no supo ni lo que estuvieron confirmando, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros, y más en estos tiempos, que al final la tecnología son los únicos canales que tenemos de comunicación, hasta dónde podemos o no interactuar en estos grupos, y sobre todo dejar muy claro si el grupo de WhatsApp va a ser un canal formal de comunicación, pues solamente lo vamos a ocupar para pasar las tareas, para ver qué vimos hoy, de manera informal. Porque si fuera de manera formal, probablemente hasta por ahí podemos pedir tareas, ¿no? Mándenme por WhatsApp, mándenme su archivo con la tarea y es más cómodo para todos. Pero para eso existe entonces un correo electrónico, ¿no? Entonces, no, sí, tienes razón, Carmelo, adelante. Sí, yo también le comentaba en ese sentido porque finalmente a lo mejor ahora se facilita un poquito y se omite un poco más la burocracia en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, a razón de que está uno a larga distancia y no se presenta uno totalmente todo el tiempo en casa, o está uno en la oficina, ya, por ser así en mi caso, mi jefa me envía un oficio que va dirigido a su servidor, que estoy como responsable de protección civil. ¿Sabes qué? Llegó este oficio, lo puedes atender, y ya yo le doy seguimiento, pero me lo manda a mi WhatsApp para evitar todo o esperar a que llegue a la oficina, a que lo atienda, sino definitivamente me lo envía y yo ya le voy dando seguimiento. Entonces, o te lo envío a tu correo tal requerimiento, a favor de atenderlo. Entonces, claro, se acortan más que nada los movimientos en cuanto a comunicación. Sí, los tiempos, se da una comunicación más directa. E insisto, que no tiene por qué ser formal si es que no está designado para ello. ¿Por qué? Porque entonces también habemos muchos jefes inconscientes que le mandamos mensaje a nuestros empleados a las 11 o 12 de la noche pensando que el empleado está con el celular aquí al lado a ver a qué hora le voy a escribir. Por eso es que hay que requerir de cierta formalidad para ciertos casos, ¿no? Si es un canal de comunicación designado para recibir información, incluso me atrevo a decir que debe de haber cierta responsabilidad de horarios. Oye, mira, te voy a dar este celular, va a ser nuestro canal de comunicación formal, pero solamente te puedo escribir hasta las 6 de la tarde que estás tú trabajando. Y así es una cuestión urgente o personal, pues a lo mejor te localizo a tu número personal, ¿no? Con el permiso tuyo, pero sí se tiene que marcar muy bien qué tan formal va a ser el espacio, ¿no? Gracias, Carmelo. Lalo Flores, adelante. Hola, buenas tardes. Sin redundar, pero quiero mencionar una vivencia que tuve dentro de la universidad. Muy delicada en su momento, creó muchos problemas, polémicas, chismes de pasillo. Cuando llegué a la dirección en la que estoy actualmente y al puesto que tengo, el director de esa dirección, perdón la redundancia, es mi hermano menor. Entonces, imposible ocultarlo por los apellidos y que nos conocen en el medio. Entonces, creó muchos problemas al principio. Todo el mundo creía que él me había recomendado, que yo había llegado por otras razones, que me iban a perdonar infinidad de cosas, pero no sé si alguien haya tenido este tipo de vivencias. Es un calvario, literalmente, y dicho del otro lado, un infierno. Porque todos creían que nosotros nos comunicábamos como hermanos fuera del trabajo y nos filtrábamos cosas y cuestiones por el estilo. Hemos sido lo suficientemente maduros, lo suficientemente fuertes, porque sí, no fue sencillo haber vivido eso, fueron 2 años, y entonces todos me preguntan, ¿qué pasó con esto? Me lo echaron para atrás. ¿Cómo? Si es tu hermano. El doctor fulano es mi jefe. No es mi hermano. Oye, ¿qué pasó con esto? Me acaban de poner una de perro bailarín, que cállense los ojos. Perdón el juego de palabras, ¿eh? Sí, no, y todos creían que se me habían facilitado las cosas cuando se me complicaron, se duplicaron, triplicaron en carácter de todo sentido negativo. Entonces un día él me dijo,
cualquier cosa que hablemos, cualquier cosa que acordemos de tu área en el trabajo, lo vamos a publicar porque teníamos una pizarra donde se publicaban pendientes, minutas, todo lo necesario, y todo lo que hablemos delante de los demás o en privado lo vamos a publicar en minutas. Eso fue solucionando mucho. Y cosa curiosa, en todo ese tiempo tuve muchas amistades, muchos amigos, amigas. Me iba bien. Cuando cambiamos de director, me quedé solo, con 2 o 3 compañeras, compañeros, pero acabaron los problemas. Pero entonces llegó otra persona que tenía pendientes, por decirlo así, con el antiguo director, el anterior, y entonces para mí se convirtió en el 7º infierno. Me traía de su puerquito. Todo lo que se tenía que hacer, lo tenía que hacer yo. Todo lo que se dejaba de hacer, lo tenía que hacer yo. Y fue terrible. Me quedé ahí más por dignidad que por necesidad. Afortunadamente cambiaron las cosas. Ahora tenemos otra directora que nos ve ya de una manera muy, con una calidad y calidez humana increíble. Pero quería comentarles eso, que no es fácil y por eso se evitan ese tipo de casos. Fue un accidente que la vida nos dio. Y por el otro lado, tienen razón en cuanto a los grupos de WhatsApp. Se convierten en grupos de mandar chistes, no sé, infinidad de cosas. Y cuando estoy buscando la minuta, cuando estoy buscando el documento, cuando estoy buscando el oficio en el cual la circular que yo tengo que contestar, jamás la encuentro. Yo he querido pedir normatividad en eso, pero híjole, no, me dan combi si hago algo así por el estilo. Son los elementos que quería manejar y tienen mucha razón. Hay que tener mucho cuidado y mucha madurez. Y sobre todo nos respalda una cosa, o varias: la disciplina, la madurez, la tranquilidad con la que tomemos el trabajo, pero sobre todo cubrir todo lo que nos pidan. Y ya saben, los que trabajamos en la universidad, todo lo que tenemos que pasar burocrática, administrativamente. Ese era mi comentario. Gracias a todas, a todos. Gracias, Paulo. No, al contrario, Lalo, al contrario, muy válido y muy cierto, porque fíjate que yo he sido asesor de algunas empresas familiares, ¿no? No familiares mías, sino que me mandan llamar y me dicen, oye, fíjate que esta empresa necesitamos una asesoría, una plática, y los problemas que se dan en las empresas familiares son única y exclusivamente de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser familia, por supuesto tiene que haber un jefe, y todos los problemas de la empresa se llevan a la parte familiar, ¿no? Y entonces el jefe, sea mayor o sea menor o sea quien sea, siempre es el más odiado por todos, porque, como es el jefe, se cree mucho y en la familia y quiere mandar hasta en las fiestas familiares, ¿no? Todos los problemas, créanmelo, todos los problemas de las empresas familiares tienen que ver con situaciones de comunicación entre los mismos miembros de la familia, ¿no? Tienes toda la razón, Lalo. Es una situación muy complicada, insisto, que se llevan estos problemas al ámbito familiar. Y eso, bueno, sin duda, pues no permite tener una buena relación laboral. Gracias, Perdón, Lalo. Jorge Melito. Solo al último, perdón, Jorge, un segundo. Sí, adelante. Incluso llegamos a tener, toda la vida él es mi hermano menor, el mayor falleció hace años, desafortunadamente. Hemos tenido una excelente relación, pero llegamos a tener roces hasta al principio, hasta el grado que dijimos, oye, tenemos un mes de trabajo, ya tenemos pleitos que no teníamos personalmente, vamos a hacer una cosa. Ya lo hicimos allá de manera profesional, hagámoslo aquí de manera familiar. Jamás hablemos del trabajo si no es necesario, no discutamos, no manejemos nada del trabajo aquí. Tenemos nuestro tiempo, nuestro lugar, allá tenemos nuestro tiempo, nuestro lugar acá de familiares, vamos a hacerlo, y eso nos ayudó mucho. Actualmente él está en otro lugar dentro de la universidad y todo, tenemos una relación increíble, ¿eh? Gracias, disculpen tanto tiempo. Al contrario, Lalo, gracias, pero se requiere mucha madurez, por supuesto, gracias. Jorge, ahora sí, adelante. Sí, nuevamente, maestro. Pues bueno, adelante, lo que estamos viendo, o el tema que nos atañe, es la comunicación organizacional, ¿es correcto? Bien, correcto. De aquí me gustaría partir para empezar a identificar para qué se hizo cada aplicación. ¿A qué es lo que voy? WhatsApp, dudo mucho que se haya creado para una comunicación organizacional. Si nosotros, vamos, muchos de nosotros tenemos limitantes informáticas. Vamos, no tenemos tan desarrolladas las habilidades informáticas y en algún momento nos vamos a perder en el uso de todas estas aplicaciones que fueron desarrolladas para un fin distinto
al que las estamos ocupando hoy día. Vámonos a ver el caso de Facebook, que fue hecho para compartir información meramente académica. En el nombre lo lleva todo, ¿no? Para compartir títulos de libros, vamos, era un fin académico y hoy en día es un mercado, ¿no? No se le puede llamar de otra forma. WhatsApp, pues fue hecho, pues sí, para socializar, para comunicarse, no de manera formal. Entonces, imagínense que alguien cree un grupo al interior de nuestra institución o alguna otra organización y por equivocación mande un mensaje o una foto que no era dirigida para ese grupo. Vamos, al día de hoy yo soy administrador de un grupo de donde trabajo y realmente es muy frustrante ver que comparten memes, como usted bien lo dice, ¿no? Buenos días y bla, y se va haciendo toda una serie de complicaciones el hecho de utilizar estas aplicaciones. Pero de entrada hay que entender eso, ¿no? La comunicación organizacional, qué elementos o qué herramientas debería de utilizar para una buena y adecuada comunicación. De acuerdo, Jorge, de acuerdo. Tan es así que muchas empresas, bueno, lo que pasa es que ahora también, y hay que decirlo, la pandemia nos llevó a utilizar estas vías de comunicación, como WhatsApp, ¿no? Que es la manera más directa. Pero es cierto, muchas empresas buscan otra serie de comunicación. Lo que pasa es que también hay que decir que WhatsApp nos da muchas ventajas de recibir la información de manera rápida y directa, pero tienes razón, no fue creada para ello. Tan es así que posteriormente se creó el WhatsApp Business, ¿no? Que es esta aplicación también de WhatsApp, pero que es única y exclusivamente para ventas, ¿no? En esta que te contestan, es una línea de empresa y tiene contestación automática, etcétera, etcétera. Pero ya hasta las grandes empresas hoy en día, por ejemplo, Liverpool, ¿no? Liverpool, ahora que estuvo la pandemia y que todo lo comprabas en línea, todo era a través de WhatsApp. Se abrió el canal porque fue una gran necesidad, pero sí no es el mejor medio ni el mejor canal. Estoy de acuerdo contigo. Maribel Reyes, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Maribel. Pues sí, efectivamente, a mí no me agrada que haya grupos de la oficina de WhatsApp, precisamente por esto, porque luego empiezan, pues hay compañeros que se llevan más y se empiezan ahí a decirte cosas, entonces ya tiene que intervenir el jefe y de, a ver, momento, esto es exclusivamente para cosas laborales, pero como bien dice usted, maestro, ¿dónde dice que nosotros tenemos obligación de pertenecer a ese grupo? Claro. ¿No? ¿Dónde dice? Porque, como bien dice usted, también hay jefes que eran las 11, 12 de la noche y te mandan mensaje. ¿Sabes qué necesito? ¿Sabes qué? O a tal grado en que dicen, no necesito que apagues tu celular, porque en cualquier momento te voy a buscar. Y así como que digo, pues si yo trabajo en la mañana, ¿no? O sea, y en la tarde como para qué me necesita, ¿no? O sea, son cuestiones que no vienen, no vienen al caso, porque ellos piden respeto, digo, también es respeto de nosotros. Bueno, si en este caso de la institución nos diera a todos un celular y dijeran, este celular es exclusivo para el trabajo, entonces sí, no lo apaguen. Ok, no lo apaguen, pero digo, creo que los celulares son personales y nosotros los pagamos. No creo que ellos nos estén pagando la renta o si le ponemos saldo, como lo utilicemos cada uno de nosotros, ¿no? Acá un ejemplo, mi hijo está en un grupo, bueno, está en la Fundación Bancomer y la encargada de su grupo hizo un grupo de WhatsApp y efectivamente nos bloqueó a todos para que ella nada más mandara información, para que no le estuviéramos contestando, porque luego le preguntan, oiga, ella decía, necesito que me manden esta información, y todos, necesitamos esta información, y contesta, sí, necesitamos esta información, y el otro contesta, sí, la información es esta, y el otro contesta, sí, la información que no, y así como que dices, bueno, o no sabes leer, o no entiendes lo que lees, o qué es lo que pasa. Y apenas nos mandó un WhatsApp, el último, y dijo, se cierra el WhatsApp porque el único
medio de comunicación que vamos a tener nosotros con ustedes y nosotros con sus hijos es por medio de correo electrónico. Esa es una manera formal de tener comunicación con ustedes. Dice, porque el WhatsApp no es nada formal. Y pues sí, yo siento que el WhatsApp efectivamente es para hablar con nuestros amigos, nuestros familiares. Si tenemos familiares en el extranjero, pues para acercarnos a ellos o hacer videollamadas. Pero yo siento que como para el trabajo, como que no funciona. Correcto, estoy de acuerdo. Sí, y es lo que decíamos, no es un canal oficial. Y como bien lo decía Jorge, no fue creado para ello. Sí nos da mucha facilidad, sí, pero tú dices algo muy cierto, Maribel. Si yo como jefe quiero utilizar WhatsApp como una herramienta de comunicación directa, tengo yo la obligación de darte un teléfono celular o por lo menos pagarte cierta cantidad de tiempo aire, porque si voy a ocupar tu número y tu teléfono y tu tiempo aire, estoy metiéndome en una situación, incluso podría decir legal, ¿no? Que no, en la cual no está respaldada a través de un contrato. Ahora, si yo te doy las herramientas, oye, necesito estar en constante contacto contigo, aquí está este número de celular y aquí está este aparato celular, ¿no? Con cierto saldo, necesito que lo tengas prendido en tu horario laboral, de 8 a 4. Yo sé que después de las 4 ya no lo vas a tener prendido. ¿Por qué? Porque es una herramienta de tu trabajo y tu trabajo es en cierto horario. Solamente bajo esa circunstancia, ¿no? E incluso ahora que vino la pandemia y que mandaron a todo mundo a trabajar a sus casas, ¿no? Surgió esta nueva ley del trabajo, ¿cómo le llaman? La ley del trabajo, se me fue la palabra. Pero bueno, surgió, no sé si supieron que surgió esta nueva ley del teletrabajo, ¿no? En el cual incluso las empresas están obligadas a pagarte luz, a entregarte una computadora, ¿no? A darte el equipo necesario para poder trabajar desde casa. Desafortunadamente, como pasa mucho en nuestro país, no fue muy clara la ley y todo el mundo empezó a entrar en pánico y en decir, bueno, pues entonces si estoy trabajando desde mi casa, me tienen que mandar una computadora, ¿no? A mí me pasó. A mí 2 o 3 maestras me dijeron, oiga, ¿cuándo nos va a llegar la computadora? Porque ya vimos la ley del teletrabajo, ¿no? Tuvimos que meternos a investigar y descubrir que, bueno, que esa ley es para las personas que están contratadas para un teletrabajo. En el caso de todos nosotros, por ejemplo, los universitarios que estuvimos dando clase desde casa, fue por una cuestión de fuerza mayor, por lo tanto no entraba a esa aplicación, porque en algún momento nosotros vamos a regresar todos a la normalidad, eso esperamos, ¿no? Y ya parece que lo más pronto posible, aunque no creo que sea el 7 de junio, pero bueno, dicen que ya el 7 de junio, y vamos a regresar a nuestro trabajo normal. Pero tanto fue la necesidad del uso de esta tecnología que salió esta nueva ley del famoso teletrabajo, ¿no? Pero no es nada formal, por supuesto. Gracias, Maribel. Y termino con María Luisa Coral. Adelante. Gracias. Sí, la ley de teletrabajo solamente te aplica si estás contratado bajo ese criterio, si no, pues no. Es correcto. Pero mucha gente empezó a tomar la confusión de decir, bueno, estoy haciendo teletrabajo, que me manden la computadora, y más la mayoría iba en caso de que cuánto me van a pagar de luz, ¿no? Sí, es. Yo voy, a ver, siempre voy a entrar en conflicto, porque pues yo soy jefa y yo tengo a mi gente en un grupo de WhatsApp y mi jefa tiene un grupo y otro grupo y luego tiene 3 grupos y sí le contesto a las 11 de la noche y podemos trabajar hasta la 1:30 de la mañana y no me pagan tanto más que a mi equipo de trabajo. Sin duda hay muchas cosas que hay que trabajar. No solo en la universidad, es un tema de cultura laboral mexicana, o sea, no claro. Es que aquí abusen de nosotros, es un tema generalizado que, bueno, sí. ¿No? Yo administro las redes sociales y llevo un montón de grupos de WhatsApp de los emprendedores y muchas cosas que nadie me ha pedido y que yo hago porque asumo como parte de lo que me toca hacer, ¿no? Sin duda me parece que es importante como que se regularan ciertas cosas. Yo les voy a decir, yo trato de molestar poco a mi gente, a mi equipo, que son bien poquitos, son 3 fuera de horario. Pero me enfada
que en el horario de la jornada no me contesten. No contesten, claro. O sea, es que estaba ocupada. Sí, pero pues se supone, en teoría, pues que estamos trabajando, ¿no? Entonces, ciertamente el WhatsApp no es el mejor medio, pero por el momento, pues es el único. Ahora ya en algunas empresas utilizan el chat del Teams, ¿no? Pero pasa esto que nos pasa ahora. El Teams creo que se actualiza todos los días, ¿no? No sé qué pasa con el Teams. Se actualiza cada rato, no le agarras la onda, no lo tienes instalado en tu equipo en tu teléfono. A nosotros, y yo creo que a la mayoría de quienes trabajamos en la universidad, nos dieron oportunidad de llevarnos los equipos de cómputo a nuestras casas, ¿no? O sea, que bueno, eso ya, porque ciertamente mucha gente no teníamos el equipo adecuado en casa para poder trabajar. Y me parece que sin duda hay muchas cosas que arreglar, muchas situaciones que complementar, pero por ejemplo yo les digo, esto que vamos a regresar, pues a mí la indicación que me dieron es que ya el lunes regresamos a horario normal, los jefes de departamento y directores, pero cruzo la información con otras áreas y veo que solo es en mi secretaría, y bueno, trataremos de organizarnos, ¿no? Porque como en mi caso, que pues yo tengo una niña de 10 años que no ha regresado a la escuela, ¿no? Y mi jefa sabe perfectamente que no la puedo dejar sola en casa. Creo que al final, a pesar de que seamos una institución madura, los procesos de comunicación van evolucionando y se van teniendo que adaptar a las circunstancias, ¿no? Algunos tenemos la fortuna de tener jefes más comprensivos y relajados. Otros tenemos unos verdaderos militares, ¿no? Y es realidad y es lo que es. Desafortunadamente, y creo que lo hemos platicado otras veces, pues dependemos mucho del estilo de comunicación y del liderazgo y de la personalidad de quienes encabezan las áreas. Y todos quisiéramos estar en el ideal de y me pagan esto y aquello, y no, sin embargo, bueno, creo que poniéndolo sobre balanza, yo he tenido la posibilidad, por ejemplo, de compartir con con compañeros, por ejemplo, bueno, no sé si hay alguien, por ejemplo, acá de transportes, cuando la universidad amplió las líneas de transporte del Potrobús, se contrataron a muchos choferes. Y estos choferes, pues muchos de ellos que se incorporaron eran choferes de las líneas urbanas, de los camiones de aquí de Toluca, ¿no? De las líneas del 2 de marzo y tal. Y cuando platicábamos con ellos, cuando ocupábamos el apoyo de los compañeros choferes, ellos hablaban tan bonito de la posibilidad de pertenecer a una institución como esta. Saben que hay cosas que nosotros damos por hecho y que para otras personas no las conocían. Un trato respetuoso, ¿no? Que a lo mejor nosotros decimos, mi jefe es una pelada, pero en el ambiente de los camioneros era peladez de verdad, ¿no? Había un trato distinto, el rollo de sentirte parte de una institución diferente. Y creo que a lo mejor incluso el modelo de comunicación interna tendría que comenzar a fortalecer este sentido de identidad, ¿no? Sin duda hay muchas oportunidades, muchas, pero también si lo ponemos sobre la balanza, hay muchas cosas que vamos haciendo cada día mejor, ¿no? Aunque pues sí, seguimos trabajando fuera de horario, seguimos poniendo nuestras líneas telefónicas, nuestras casas, ¿no? Hoy los profesores pues abrieron su casa, todos, volvimos un espacio de nuestra casa oficina. Pero bueno, pues también creo que es parte, en muchos casos, de lo que hacemos como parte de nuestro compromiso, ¿no? Que algunos pues ya vivimos con esto y nacimos con este sentido de pertenencia a la institución. Ya nada más para terminar, quien platicaba, ¿no? Que su hermano era su director. Cuando yo entré a la universidad, mi papá era el director del centro universitario, que era unidad académica en aquella época. Y igual comparto esa frustración de que la gente asuma que yo no era capaz de nada y que yo había entrado porque era la hija de.
y entonces no había ningún logro personal que fuese mío, porque pues todo como no, si yo era la hija de, ¿no? Entonces, derivado de eso, decidí salirme de ahí y pedí mi cambio para Toluca. Ya vieron, ahí está mi jefa. Pedí mi cambio, me vine a Toluca y mi papá me advirtió una cosa y me dijo, si te vas a ir, vas a ser como cualquier hija de vecina, nadie te va a conocer y nadie te va a ayudar. Y sí, y la verdad es que a partir de entonces, incluso en los años que llevo en la universidad, muchos años tardé en hacerme coincidir con mi papá en algún evento porque no me gustaba que dijeran que yo era la hija de. Y de ninguna manera era avergonzarme de mi papá, por el contrario, la verdad es que a mí me comprometía mucho, ¿no? Que dijeran, híjole, esta es la hija del doctor y mírala, ¿no? Sino ya años más tarde, cuando ya tenía yo así como ya me ubicaban por mi trabajo, ya coincidía yo con mi papá en algún evento y ya decía, ¿no? Y me decían, ¿de dónde conoces al doctor? Ya, pues de mi casa, mi mamá dice que es mi papá, ¿no? Y entonces es bonito porque me tocó como, bueno, como una necedad mía, pues hacer que Coral Sánchez fuera Coral Sánchez y no fuera la hija de. Entonces, no más eso, ¿no? Que creo que eso le pasó igual aquí a, ¿quién fue? A Jorge o a, ¿no? Con el hermano. Es duro. Eduardo. Eduardo, es duro estar como a la sombra de alguien, ¿no? Y no porque no seamos capaces, es como cultural, pero bueno, ya, es tanto. Tienes razón, Coral, hay que regular muchas cosas, porque también es cierto y hay que decirlo que el WhatsApp pues, nos ha facilitado muchas cosas en este tiempo de pandemia, fue la única herramienta que teníamos para podernos comunicar en muchos sentidos. No es la mejor vía, no, pero la verdad es que sí también nos ha facilitado la vida enormemente porque es la manera en que teníamos de comunicarnos con todo el mundo, ¿no? Entonces, también hay que decirlo, la pandemia hasta esto nos vino a enseñar que los canales de comunicación formal e informal de repente nos pueden ayudar a comunicar cualquier cosa. Y referente a lo que decías que tú ya tienes la orden de presentarte el lunes y que algunos departamentos tú lo cruzas y no es cierto, es que esta confusión tiene que ver ahora sí, y lo voy a decir abiertamente, desde la forma en cómo nuestras autoridades han comunicado las cosas. Lo comunican en una conferencia de prensa mañanera que hasta el cansancio nuestro presidente, y digo hasta el cansancio, ha dicho no es un canal oficial. Entonces, ¿para qué lo hace, no? Siempre han dicho que la mañanera solo es para informar, pero no es un canal oficial, para eso existen los medios y las secretarías adecuadas. Yo no he visto un documento oficial de la Secretaría de Educación Pública o de la Secretaría de Salud que diga el 7 de junio regresamos todos. Sin embargo, se está dando por hecho a través de una plática o de un comentario que se hizo, pero yo personalmente no he visto un documento oficial, un memorándum que te manden a las escuelas, por ejemplo, en mi caso, a las escuelas particulares donde digan el 7 de julio regresamos todos. Y entonces se da esta confusión de decir quién viene, quién no, quién sí entra, qué está pasando, ¿no? Entonces, pero es una, con todo respeto, pésima comunicación de nuestras autoridades que no nos permite entonces hacer una planeación adecuada de lo que va a pasar. ¿Regresamos, no regresamos, nos preparamos, no nos preparamos o qué carambas hacemos, ¿no? Gracias, Coral. Jorge Melito, otra vez, adelante. Sí, maestro, otra vez. Sí, adelante, bien, adelante. Pues hace rato que iba saliendo de la oficina, le pregunté a mi subdirector administrativo cuándo regresábamos y no tiene idea, ¿no? Me dijo, tal vez a finales de junio. Y aquí escucho que Coral dice que ya el lunes los jefes de departamento, sí hay mucha confusión, no hay la certeza de cuándo vamos a regresar, que espero sea pronto, ¿no? Y bueno, mi comentario va más bien dirigido hacia el conflicto que tiene Coral, ¿no? No es que nosotros no sigamos las órdenes o el trabajo como debe de ser. El hecho está en que en el momento que yo supe que íbamos a estar mucho tiempo como seguimos hasta hoy, ¿no? Lo que pensé enseguida fue, bueno, ya no voy a necesitar transportarme, ya no voy a necesitar moverme, pero lo que necesito que es una herramienta de trabajo, que es una computadora, una laptop, una mayor calidad de internet, y entonces eso fue lo que se me vino a la mente
Y yo digo, fue una oportunidad para mí porque me pude hacer de otros equipos de cómputo de mayor calidad de internet, pero vamos, eso cada quien lo percibe como al interior, ¿no? Y yo me refería a que el WhatsApp, vamos, si lo sabes utilizar y si sabes posicionar la información para que no vaya bajando conforme van comentando, está bien, a eso me refiero, a que hay que tener la suficiente habilidad informática y técnica para utilizar estas aplicaciones que no fueran hechas para eso. Vamos, lo he dicho hasta el cansancio, el correo electrónico institucional tiene 1000 aplicaciones, tiene Flow, que es para dar seguimiento al trabajo, tiene Planner para hacer planes de trabajo mensuales, semanales, tiene Gamer, que es como una especie de Facebook, vamos, tiene una gran cantidad de aplicaciones y yo creo que es el canal más adecuado, ¿no? Entonces, ese era para contestar el conflicto de Coral. Y por último, imagínense, ¿no? Eduardo y Coral. Yo cuando entré, pues en ese entonces la secretaria de docencia, pues es hermana de mi mamá. Entonces imagínense cómo me fue a mí, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene 17, 18 años. Y la verdad es que tuve que hacerme del posicionamiento que tengo a base de esfuerzo. Y eso lo entendí desde que entré, porque quiero decir, no entré por ella, ¿no? Pero sí, imagínense cómo me fue a mí. Sí, sí, es algo complicado, insisto, estas empresas familiares o estas relaciones familiares, a veces los problemas de comunicación nos llevan a tener este tipo de problemas, ¿no? De confusiones. Gracias, Jorge. Rosa Susana Martínez, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Rosa, adelante. Yo lo que quisiera comentar es, creo que debemos de buscar la manera de poner un equilibrio en todo esto, porque sí, efectivamente, existen hoy en día muchísimos medios de comunicación en los que no sabemos darles el uso correcto o que no están regulados debidamente, ¿no? Que no siempre hay normas para operarlos y en los que la comunicación puede no fluir de manera asertiva, como usted lo comentaba al inicio de la clase. Pero también depende mucho de cada una de las personas que interactúan, como bien lo decía Coral, porque incluso yo también me ha pasado, ¿no? He entrado en conflicto en esas situaciones, pero pues también estoy del otro lado, entonces podemos jugar como que ambas posturas en diferentes momentos. Pero yo creo que debemos de tratar de buscar justamente ese equilibrio en el que el trabajo, porque, y eso es bien importante y también lo comentaban, hoy en día el trabajo se está dando de una manera totalmente distinta. O sea, de la forma tradicional en que se venía haciendo, o sea, ya no es suficiente. Ya las jornadas laborales realmente han cambiado y yo creo que mucho de ello también tiene que ver con la organización personal que uno pueda tener en su entorno y de liderazgo que pueda también ejercer con un equipo de trabajo. Pero por más que nos esforcemos, no podemos entrar en la cabecita de cada persona para que comprendan claramente el mensaje, la intención o el objetivo. Porque también existen esas personas que sí son muy apáticas, que sí no buscan involucrarse, que les gustan que les ordenen las cosas y que les digan, tienes que hacerlo así, y que dicen, yo no hago más de lo que me estás diciendo, ¿no? Y lo decía bien Magrigo con su teoría X y su teoría Y, que yo recuerdo, que habla justamente de cómo somos las personas, cómo nos comportamos las personas en diferentes posiciones. O sea, yo hago lo que me corresponde hacer y punto. Y no voy a abonar, no voy a ser proactivo, no voy a sumar nada más de aquello por lo que no me pagan. Y hay otras personas que por el contrario, no me importa, porque al final mi trabajo tiene que trascender, ¿no? Y muchas personas decimos eso, ok, quiero que lo que hago yo trascienda, más allá de toda aquella situación conflictiva
perspectiva que existen de las suposiciones que a veces nos atrevemos a hacer en relación a las formas en las que nos comunicamos. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver esa postura que como personas, nosotros tomemos en relación a ese proceso de comunicación y a los recursos que hoy en día existen para poder comunicarnos. Es decir, nosotros tenemos como que bien claro, híjole, es cierto, es ama de casa, tiene 3 hijos. Yo valoro impresionantemente a mis compañeras que tienen una familia, que tienen hijos y que tienen que estar haciendo 1000 cosas. Busco la manera de respetarlo, pero también ellas tienen que comprender hasta cierto punto de que pues todos tenemos responsabilidades. Entonces, yo creo que la clave está en eso. Hay que asumir responsabilidades. Entonces, ha sucedido con las técnicas de grupo que comentábamos, cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, le pasamos la pelotita a alguien más y luego se va haciendo un problema mucho más grande. Y cuando llega el momento de atenderlo o de buscar alternativas de solución, hay quien se da la vuelta, se va, hay quien calla, hay quien da la espalda y hay quien dice, no, sí, pues yo lo hago, no pasa nada. Entonces, ahí depende mucho de la postura, depende también cómo busquemos ser resilientes ante la situación y un equilibrio. Entonces, yo no me inclinaría ni de un lado ni de otro, porque más bien tenemos que buscar ese equilibrio. Es lo que yo pienso. O sea, yo me he encontrado en ambas posiciones y sí es bien complicado estar en ambos, pero no podría yo culpar, por ejemplo, a mi jefa, a mis superiores, cuando sé que también tiene otras responsabilidades. Entonces, ¿qué hago yo? Pues asumo las mías e invito a que los demás hagan lo propio. Yo creo que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Evitar quizás en algún sentido, pues sí, aquellos comentarios que estén cargados quizás hasta de negatividad, ¿no? Porque a veces afecta incluso con eso pues la vía de comunicación. Es mi aportación. Gracias, Rosa. Sí, por eso yo partía diciendo que mientras sea un canal que la organización designe como oficial, pues es válido, ¿no? También entiendo la parte de Jorge que dice WhatsApp no es la mejor manera, no está hecho para ello, pero hay que saberlo administrar y tiene también toda la razón. Entonces, mientras la universidad o la organización designe tal o cual canal como un canal oficial para recibir la información, pero tiene que haber cierta reglamentación, que también es lo que decía Coral, ¿no? Hay que reglamentar los tiempos, hay que reglamentar las formas, hay que reglamentar qué sí, qué no se puede poner ahí. Y yo les pongo un ejemplo. Yo con mi gente ahorita tengo un grupo de WhatsApp, ¿no? Bueno, tenemos dos grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque creamos el WhatsApp laboral y todo el mundo empezó a contestar, sí, buenos días, ¿no? Y de repente, 7 de la mañana, y ya el que se había parado a hacer ejercicio en sábado, buenos días a todos, bendito fin de semana, ¿no? Oye, me despertaste, pensé que era algo de trabajo. Y entonces lo que hicimos fue crear otro grupo y dijimos, a ver, este grupo es de trabajo, ¿quieren estar en contacto? ¿Quieren cotorrear? ¿Quieren mandarme memes? Ahí está el otro grupo, ¿no? Y entonces así lo tenemos 2 grupos, uno que es para la información oficial del trabajo, en donde incluso hay cierta reglamentación y ciertos horarios para escribir, y el otro grupo que ya muchos lo tenemos silenciado porque todo el día están llegando memes y en un ratito de esparcimiento pues lo revisas y te ríes un rato, pero mientras no le das cierta importancia a ese grupo. Es decir, sí hay maneras de poderlo administrar y de poderlo regular, ¿no? Que eso sería lo importante hablando de los canales oficiales de comunicación. Bien, pues muchas gracias a todos por sus aportaciones. Vamos ahora entonces a los siguientes tipos de comunicación, que es la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Quiero pedirles un favor muy particular. Si alguien quisiera hablar y levantara la mano, les pido que me lo comuniquen a través del micrófono, porque con esta actualización de la cual me comentan, al poner yo mi pantalla se me desaparece completamente, ya vi cuál es la situación, se me desaparece completamente Teams y nada más queda mi pantalla. Entonces, si alguien levanta la mano, yo no lo veo, por lo que les pido que si en algún momento quieren participar o comentar, abran su micrófono y díganme, hay manitas levantadas, así como lo hicieron anteriormente.
como lo hizo Elvia. Muchas gracias. Bueno, el siguiente tipo de comunicación es la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Esta clasificación tiene que ver con las jerarquías que hay dentro de la organización. Indudablemente en toda empresa, en toda institución, en toda organización existen jerarquías, existe un organigrama en donde están los directores, los gerentes, los subgerentes, los coordinadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay unas líneas de mando ascendentes y descendentes, es decir, hacia arriba y hacia abajo, que también se convierten en líneas de comunicación. Tiene lugar entre los jefes, los subordinados o viceversa, de los subordinados hacia los jefes, ¿no? Esta forma de comunicación es bien sencillo esquematizarla dentro de una organización y regularmente tiene que ver con el mismo organigrama. Pero ¿qué pasa cuando en una empresa que tiene un departamento de recursos humanos tú necesitas un permiso laboral? Y pongo, porque este siempre es el conflicto de todas las empresas. Cuando tú necesitas un permiso laboral, te tienen que designar perfectamente cuál es la comunicación que tienes que seguir, es decir, cuál es la línea de comunicación. ¿Le pides el permiso a tu jefe o le pides el permiso a recursos humanos? Porque tu jefe te va a decir que sí o que no, dependiendo del grado de trabajo que tengan, pero recursos humanos te va a descontar el día o no, dependiendo de si tienes permiso o no. Entonces se convierte en un conflicto cuando estas líneas no están bien esquematizadas, ¿no? Lo bonito sería tener tan esquematizada la línea de comunicación que tú sepas con quién de los dos te tienes que acercar a pedir un permiso o a pedir un préstamo, ¿no? Que son dos de los principales problemas de comunicación que existen. Oye, recursos humanos, es que me llegó un descuento, pues es que faltaste, pero tenía permiso de mi jefe, pero aquí en la empresa esa no es la línea, tienes que venir con recursos humanos y nosotros le avisamos a tu jefe que tienes permiso, por ejemplo, o viceversa, ve con tu jefe y tu jefe tiene la obligación de avisar a recursos humanos que tienes permiso, pero a veces estas líneas de comunicación no están bien estructuradas y por eso hay tanta confusión. Dicen por ahí que a veces los empleados son tan inteligentes que se acercan a quien le conviene, ¿no? Cuando tienes dos jefes, si este es más flexible para los permisos, voy con él. Si este es más flexible para los aumentos, ahora voy con él. No, se trata de tener una... Y esto sucede también mucho en las empresas familiares, ¿no? Recordando esta situación cuando hay empresas familiares, luego para no meterse en conflictos, se nombran directores a los dos, ¿no? A los dos hermanos o a los tres hermanos, no lo sé. Y esto trae una situación, o al esposo y a la esposa, ¿no? Y esto trae una situación de comunicación porque siempre hay uno más blandito que el otro. Y entonces la gente se acerca a uno o a otro cuando, dependiendo de la situación y dependiendo qué es lo que le convenga. Por eso es que en las organizaciones es importante tener bien marcada la línea de comunicación hacia arriba, hacia abajo y también de manera horizontal. Es decir, la comunicación horizontal es aquella que se da entre los individuos que tienen la misma posición jerárquica, ¿no? Los mismos compañeros de trabajo, los mismos departamentos. ¿Para qué? Para que exista una comunicación clara. De manera horizontal, nadie tiene mayor poder, mayor jerarquía que el otro. Sí tiene ciertas situaciones por las cuales decides tú y ciertas situaciones por las cuales decide el de al lado, ¿no? Pero si las líneas de comunicación están bien marcadas, la comunicación hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados es mucho más fácil que se pueda dar, porque si no, insisto, hay mucha confusión. Y hay mucha confusión porque el trabajador se va a acercar a decirle las cosas al que le convenga, porque, digo, con todo respeto, el trabajador es inteligente y es convenenciero también. Y se va a acercar con la persona que sepa que le va a dar el sí. En cambio, si la línea de comunicación está bien estructurada, entonces el trabajador tendrá que ir con el que tiene que ir, ¿no? E incluso a nosotros, como jefes, nos ayuda a quitarnos pesos de encima, ¿no? Aquellos jefes que son muy bonachones, que no saben decir no. Si el trabajador viene, oiga, es que necesito un permiso, ¿sabes qué? Yo quisiera dártelo, pero tú sabes que eso no depende de mí, tienes que pasar a recursos humanos para ver si ellos te lo dan, o viceversa, ¿no? Entonces, hay que estructurar muy bien estas líneas de comunicación hacia todas direcciones dentro de la empresa. Y esto es bien sencillo esquematizarlo, ¿eh? Es bien sencillo. Lo que pasa es que a veces, porque va en base a la misma jerarquía, al mismo organigrama de la empresa, en ese mismo sentido se pueden dar las líneas de comunicación. Lo que pasa es que a veces hay empresas, y lo digo con todo respeto, que ni siquiera un organigrama tienen, que ni siquiera sabemos cómo ve el orden de las jerarquías, ¿no? Por supuesto, hay otras empresas que incluso tienen unos organigramas tan elaborados y tan grandes
que también es difícil poder ubicar la comunicación, cómo se va dando, ¿no? Pero para este tipo de situaciones existen incluso organigramas específicos, que no se llaman organigramas, ahorita se me fue el nombre, pero, bueno, se me fue el nombre, pero son esquemas específicos utilizados para el ámbito de la comunicación, ¿no? Entonces, es mucho más fácil poder esquematizar así la comunicación de una organización, sabiendo que el trabajador sepa perfectamente con quién se tiene que dirigir bajo ciertas circunstancias. Esta es la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Y con esto terminamos los tipos de comunicación que existen. Ya sabemos entonces que existe la comunicación interna, la comunicación externa, la comunicación formal, la comunicación informal y la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Y esto existe en todas las organizaciones e incluso en todas las instituciones. Y con esto pasamos al siguiente subtema, que son las barreras que no permiten que la comunicación organizacional fluya dentro de las empresas. Y bueno, esto ya lo hemos visto hasta el cansancio. Cuando se habla de barreras comunicativas, generalmente se refiere a aquellos obstáculos que impiden que la comunicación sea efectiva, que impiden que la comunicación sea asertiva, que no permiten que haya una comunicación excelente o una buena comunicación dentro de las empresas. En el caso de la comunicación organizacional, por supuesto, estas barreras tienen que ver con dinámicas propias de la misma organización, dinámicas formales y dinámicas informales, dinámicas establecidas y dinámicas no establecidas. Y estas barreras que existen son las siguientes. La primera es falta de pobreza en la planificación, ¿no? Falta de o pobreza en la planificación de la empresa. Y ya lo decía anteriormente, hay empresas que ni siquiera tienen un organigrama, que no nos permiten ver la organización tal cual de la empresa. No sabemos los niveles jerárquicos, por lo tanto, de comunicación ni hablamos, ¿no? Si no sabemos quiénes son los jefes de las áreas o cómo está dividida la jerarquización de la organización, pues difícilmente vamos a encontrar una esquematización para la comunicación. Este problema de planificación dentro de una empresa también proyecta muchos problemas de comunicación, ¿no? Deja todo a la forma dice aquí al libre albedrío de los individuos, es decir, no hay un protocolo formal de cómo se tienen que hacer las cosas, por lo tanto, cada quien lo va a hacer como considere que es la mejor opción para hacerlo, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, ya lo decía, con una mala jerarquización o una nula jerarquización, que a veces ni siquiera existe, en la cual la comunicación, entonces, va a depender del criterio de cada uno. Que lo que yo necesito voy y se lo digo a quien yo creo que me lo puede resolver. Y solamente voy a decir lo que a mí me conviene porque lo demás no es necesario. Es decir, uno de los principales problemas de comunicación en las empresas será precisamente porque no hay una buena planificación de lo que es la comunicación o de lo que es la empresa en general, ¿no? La segunda barrera que vamos a revisar, sin duda, es la deficiencia en la selección de personal, ¿no? O en la formación de personal. Una de las grandes herramientas que tienen las empresas hoy en día es contar con un departamento especializado en recursos humanos. Desafortunadamente en nuestro país, ya lo decíamos, la mayoría de las empresas son de medianas empresas hacia abajo y muy pocas tienen, de estas que estoy hablando, tienen un departamento específico de recursos humanos. La mayoría de estas empresas medianas o pequeñas, el mismo dueño, el mismo director general es el encargado de hacer las contrataciones. Y no estoy diciendo que no lo sepan hacer, lo que pasa es que no son especialistas muchas veces, ¿no? Qué bueno que el director general fuera especialista en recursos humanos y entonces estaría ahorrando el poder crear un departamento. Pero muchas de las veces no son especialistas y contratan al personal a partir de la intuición o la experiencia que ellos pueden tener, lejos de tener una preparación para poder cumplir con este reclutamiento o esta selección de personal. Esto, por supuesto, te lleva a tener grandes problemas de comunicación porque no contratas a las personas adecuadas para el puesto adecuado, ¿no? A la persona más adecuada para el puesto adecuado y por lo tanto entonces esta persona llega a tener ciertos problemas de comunicación en general en todos los ámbitos del trabajo que va a desarrollar. Se deben cumplir ciertos requerimientos mínimos para poder contratar a una persona hacia un puesto específico. Y entre estos requerimientos debemos tomar mucho en cuenta sus habilidades comunicativas, sobre todo si va a estar en una posición o en un puesto
en el cual requiera cierta facilidad para comunicarse, ¿no? Imagínense ustedes contratar a alguien de servicio al cliente que no tiene la más mínima posibilidad de comunicación con los clientes externos. Una persona fría, una persona que no tiene facilidad de palabra, una persona enojona, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando venga el cliente a reclamarle o a pedirle un cambio o a pedirle un ajuste, ¿no? Simple y sencillamente el cliente se va a llevar una muy mala impresión. Esto sucede porque no se contrata a la persona calificada o cualificada para el puesto adecuado. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Bueno, pues si no lo contrataste adecuadamente, ahora que reciba capacitación, ¿no? Que ayúdalo, como este tipo de actividades, este diplomado de comunicación, ayúdalo, oriéntalo, enséñale a que haga las cosas de la manera adecuada, que se comunique de manera adecuada. Ya si te equivocaste contratando, ahora tienes la obligación de formarlo, de capacitarlo, ¿no? Si no estaba completamente para el puesto al cual tú lo contrataste, ahora tienes la obligación de prepararlo. Si después de esta preparación y de esta formación sigue sin funcionar, bueno, ya se habrá que tomar otras medidas. Pero sin duda una de las barreras para que haya una buena comunicación dentro de la empresa es contratar a un personal que no es adecuado para cada uno de los puestos específicos, ¿no? Dicen por ahí, yo no lo sé, ni quiero tampoco etiquetar, pero dicen por ahí que las personas de sistemas, por ejemplo, no son mucho de comunicarse. Por eso es que se dedican a los sistemas, porque la comunicación fluye entre su computadora y ellos, ¿no? No quiero etiquetar, no quiero decir que todos sean así, pero una persona de sistemas que no le gusta relacionarse o que no le gusta tener mucha comunicación con las personas y tú lo contratas para servicio al cliente o viceversa, alguien de servicio al cliente vas y lo metes, o alguien de ventas, que son los que se comunican mejor, vas y lo metes a sistemas donde todo el mundo está callado y donde todo el mundo está concentrado en su trabajo con la computadora, y este es de los que le gusta estar platicando, estar interrumpiendo, por supuesto eso te lleva mala comunicación para dentro malas relaciones para dentro de la organización. Por eso es que la segunda barrera es una deficiente forma de contratar al personal, ¿no? La tercera barrera, sin duda, es la pérdida de información por retención limitada. Es decir, esto ocurre a menudo en las organizaciones en las que la información debe de ir rápidamente de un departamento a otro hasta alcanzar su destino, ¿no? Sin embargo, hay personas, otra vez, o hay situaciones específicas que hacen que esta información pierda precisión. Por lo tanto, no llega la información completa a quien debe de llegar, ¿no? Esto es lo que hablábamos ayer, el clásico teléfono descompuesto que se da en todas las organizaciones, ¿no? Porque cuando no comunicas de manera, e incluso, fíjense, iba a decir, no comunicas de manera formal, pero incluso muchas veces comunicando de manera formal, hay momentos en que la información se puede perder, porque ya a alguien se le olvidó mandar el correo, ¿no? O darle copiar, o darle reenviar al correo a los siguientes departamentos, porque alguien ya no entregó el memorándum, o porque a quien le entregaron el memorándum se le olvidó que se lo tenía que hacer llegar a su jefe. Es decir, hay ciertos momentos en los cuales a todos nos ha pasado, yo creo, nos agarran en un momento, en un momento de poca concentración, ¿no? Y eso nos hace perder el hilo de la comunicación. Por lo tanto, la información no llega de manera completa a donde tiene que llegar. Esta es otra de las grandes barreras. Y lo tengo que decir, a veces un ambiente tan agradable, una relación tan agradable dentro de la empresa, y ya lo decíamos hace rato, ¿no? Pierde formalidad al momento de comunicarlos, y eso también hace que se pierda información importante. ¿Por qué? Porque en el afán de llevarnos bien, de estar jugando, de tener un buen ambiente, de repente esas distracciones también hacen que no estemos concentrados en la información que se tiene que distribuir para los demás departamentos o para los demás compañeros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta barrera. Y la última barrera son estas barreras internacionales, ¿no? Y me refiero a barreras internacionales, por supuesto, todos seguramente identificamos como una barrera internacional el idioma. Y sí, es cierto, el idioma tiene mucho que ver con este tipo de barreras, pero también tiene que ver los horarios de trabajo, ¿no? Sobre todo para aquellas empresas transnacionales, ¿no? Que tienen sucursales en diferentes partes del país, ¿no? Alguien dirá, bueno, yo tengo una aquí y otra en Argentina, y bueno, no hay problema de
de idioma, al final nos entendemos. Si hay problema de idioma, porque hay muchas palabras entre un país y otro, ¿no?, que tienen diferentes significados, ¿no? Hay diferente horario de trabajo, hay incluso diferente cultura en la forma de trabajar entre unos y otros. Es más, no vamos tan lejos. Cuando yo trabajaba en la agencia aduanal, teníamos bueno, tienen todavía una sucursal en Cancún, Quintana Roo. A veces el horario de trabajo es 2 horas distinto de aquí a Cancún, ¿no? Creo que ahora ya nada más bajó uno, no recuerdo bien, pero en aquel tiempo eran 2 horas de diferencia. Y de repente estaba abierta una oficina y la otra ya había cerrado y había que mandar información, y ya la información llegaba hasta el otro día, porque recuerden que en Cancún se cierra 2 horas antes, por lo tanto, mándenla 2 horas antes, ¿no? Entonces, detallitos como esos, o la cultura en el trabajo. A veces aquí en la Ciudad de México estábamos trabajando a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde y mándale correo a Cancún, nadie me contesta. ¿Cómo nadie te contesta? Pues si están en horario laboral. No, acuérdense que allá en Cancún las 2 horas de comer nadie las perdona. Todo mundo se salió a comer y hasta que regresen a la oficina, ¿no? En la Ciudad de México eso ya no pasa, digo. La verdad es que muchas empresas ya no cierran, se turnan para salir a trabajar, ¿no? Pero la empresa sigue abierta todo el tiempo del horario laboral. En provincia no. En provincia siguen cerrando en muchos lados, ¿no? Siguen cerrando, por ejemplo, Mérida, siguen cerrando 2 horas específicamente para trabajar. Y luego cerramos un contrato con una empresa en aquel entonces, una comercializadora que se llamaba Aldeasa, ¿no? Ahora ya cambió de nombre, que es una empresa que tenía su sede en Barcelona. Y era más complicado todavía, 7 horas de diferencia de trabajo. Y luego allá no cierran 2 horas para comer, en España cierran 3 horas para comer. De 2 de la tarde a 5 de la tarde está todo cerrado, pero cuando digo todo cerrado, parece ciudad muerta, y sobre todo en invierno, ¿no? Nadie está pendiente de nada. Entonces, todos estos ambientes culturales también se vuelven una barrera de comunicación, porque tú mandas un correo pensando que te lo van a contestar inmediatamente, y ese correo probablemente se vaya a contestar hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, también se convierten estas situaciones internacionales de cultura, de horario, de idioma, de palabras y algunos otros factores entorpecen, por supuesto, el flujo de la información que se requiere entre el emisor y el receptor, ¿no? Entonces, todas estas barreras hay que tomarlas en cuenta también cuando queramos comunicar algo de manera organizacional. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentarios? ¿A alguien le ha pasado tener este tipo de problemas con alguna sucursal, ¿no? Con alguna, por ejemplo, en el área de la universidad, ¿qué problemas de comunicación han encontrado por barreras culturales, ¿no? Digo, aquí no hay tanto, pues al final todos estamos en el Estado de México, ya sea en Ecatepec, en Cuautitlán, en Toluca, en Netzahualcóyotl, en cualquier otro de los otros municipios. Por supuesto, no tenemos problemas de horario, no tenemos problemas de que otras palabras signifiquen distinto, pero sí puede existir esta barrera de cuestión cultural dependiendo del jefe o dependiendo del líder, ¿no? Porque dependiendo de quién maneja la empresa, quién maneja el departamento, también podemos tener este tipo de problemas de comunicación. Lalo Flores, ¿querías comentar algo? Sí, hemos tenido algunas situaciones muy importantes. Tenemos en el Cineclub de la Dirección de Promoción Artística el Encuentro Internacional de Video Corto a Pantalla Abierta, que se realiza, es un evento único, anual. Pero una vez que hemos recibido todos los videos, que hemos revisado, que hemos creado la separación, digamos, la clasificación de los videos para poder llevar a cabo la premiación, los finalistas, etcétera, etcétera, da como resultado que el jurado escogió gente que vive en Europa, precisamente, en España. Y tenemos aproximadamente 72 horas para que finanzas, la dirección, nuestros administrativos, nuestros directivos, organicen toda la cuestión bancaria, de transferencia, de elementos financieros. Y sí, nos hemos encontrado con que nosotros estamos en tiempo y forma, pero llega el momento en el que ya cerraron. No hay bancos, allá es día festivo, terrible, es una pesadilla. Siempre hablo de cosas negativas. No. También hay muchas cosas positivas, pero digo, hablo de estos elementos que estás comentando o puntualizando en este instante.
y sí ha sido muy difícil, porque hablamos a Europa y nos dicen, es que hoy es día festivo en Francia, en España, no sé, hablamos a Argentina y dicen, son 2 horas de diferencia, acaban de cerrar los bancos. Es una situación que sí hemos ido considerando, hemos ido tomando en cuenta y sí ha sido un avance, pero tienen razón, los tiempos horarios, hay que considerar tiempos horarios, días festivos y una infinidad de cosas, ¿no? Y financieramente sí nos ha costado trabajo enviar los cheques, esto y lo otro. Ese es mi comentario, gracias. Claro, Lalo, y acuérdense, por ejemplo, lo que hizo China hace aproximadamente 12 años, ¿no? China fue el primer país asiático que su bolsa de valores trabajó de madrugada, porque se dieron cuenta que en América, pues la bolsa de valores más importante, que es la de Nueva York, pues cuando ellos despertaban ya todos los movimientos importantes se habían dado, entonces tomaron la iniciativa de decir, vamos a trabajar de madrugada para estar por lo menos 3 horas a la par de Nueva York, y a partir de ahí todas las bolsas asiáticas empezaron a trabajar de madrugada, ¿no? Qué tan importante es poder cuadrar esta parte de los horarios. Gracias, Eduardo. María Luisa, adelante. Gracias. Nosotros en la dirección en la que estamos como redes, la de emprendedor, que es y la de incubadores de empresas, que casi son los mismos, pero lo trabaja otro departamento. Por ejemplo, los áreas de administración central son unos y los de los organismos son otros. Desde las 7 de la mañana pueden mandar un WhatsApp para preguntar algo, ¿no? Para pedir un apoyo, y nosotros entramos a las 9. Entonces, de pronto, por ejemplo, para ellos es muy fácil, o sea, por ejemplo, nos piden talleres, cursos y y conferencias y estas cosas que damos nosotros o que conseguimos, y por ejemplo, a ellos se les hace muy fácil pedirlos a las 2 de la tarde, ¿no? O a las 3, o organizar talleres de 4 a 6. Y nuestros horarios son diferentes. O sea, generalmente los atendemos, o sea, no, pocas veces no, a veces sí, cuando nos piden una conferencia a las 7 de la mañana, pues no, ya les dijimos por lo menos a las 8, ¿no? Porque sobre todo, además, pues quienes estamos acá, pues somos mamás, ¿no? Entonces, esa actividad nos demanda, pero sí nos pasa, o sea, a pesar de que estamos en la misma institución, en el mismo estado, los horarios son diferentes y perdemos la perspectiva unos de otros, ¿no? Ellos asumen que estamos en los horarios de ellos y nosotros, pues de repente mandamos un mensajito viernes 7, 8 de la noche, que en la mayoría de los organismos ya no están trabajando porque los viernes en la tarde hay clases en muchos espacios. Y para nosotros son las 10, 11 de la noche, que ya sé que no es el horario, pero que seguimos trabajando y no les pedimos nada, en realidad no les pedimos, pero nos acordamos que les íbamos a informar algo y a lo mejor a las 9 de la noche mandamos un comunicado, ¿no? Entonces sí nos ha pasado que hay quien nos contesta, yo tengo un chat y hay quien me contesta, es que estas no son horas. Yo, pues siléncienlo, ¿no? Y ya el lunes lo ven, o sea, no. Pues sí, o sea, pónganle silencio al chat y cuando tengan su horario, en su horario lo revisan. Pero es mi único canal de comunicación directa con 50 personas con las que trabajo. Digo, yo no les digo lo mismo cuando me escriben a las 7 de la mañana, ¿no? Yo sí les contesto buenos días, aunque esté todavía dormida. Entonces, sí pasa, ¿no? Y obviamente, pues también este tema de los horarios, ¿no? Pues, no sé, últimamente trabajamos con otros países algunas cosas, algunos invitados y lo mismo, ¿no? O sea, sí, a las 5 ¿de dónde? Yo, bueno, sí, perdón, a las 5 de México, ¿no? Que pues sí, de pronto se nos olvida esto, ¿eh? Y eso sí nos pasa acá. Claro, a mí me pasó, fíjate, casi al principio de la pandemia, yo casi cada 2 años voy a Londres por una situación de contrato con una empresa naviera y bueno, en esta pandemia me tocaba ir por ahí de abril, en abril me tocaba ir a Londres y obviamente pues se canceló, ¿no? Y me dijeron, vamos, pero vamos a hacer la reunión vía, en ese entonces la hicimos vía Google Meet.
Y entonces, ¿a qué hora va a ser? A las 7, perfecto. Yo estaba muy conectado a las 7, pero no, era a las 7 de allá, ¿no? Y entonces yo escribí, oye, estoy conectado y no hay nadie. No, pues si es que es hasta dentro de 7 horas. No, como si yo, no, es que es a las 7 de allá. Le digo, oye, pero ¿sabes tú a las 7 de la noche de allá? No es cierto, era a las, sí, a las 7, pero de la mañana de allá o a las 9 de la mañana. El caso es que para mí eran las 4 o 3 de la madrugada, ¿no? Le dije, oye, pero tú sabes que para mí son las 4 o 3 de la madrugada. Bueno, pues sí, pero es que la mayoría son de allá, entonces a esa hora vamos a hacer la reunión, ¿no? Y así me pasó. Sí, definitivamente es un problema de comunicación que de no haberlo atendido yo a tiempo, pues probablemente hubiera dicho, no, pues ya la reunión no se hizo, ¿no? Y ya no hubiera entrado a la reunión adecuada. Es un problema y es una barrera de comunicación, sin duda, que nos hace perder esta parte de comunicarnos de manera adecuada. Gracias, Coral. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver unas cuantas estrategias espérenme, porque algo hice mal. Denme un segundo, ahí estoy ya. Vamos a ver unas estrategias de la comunicación organizacional para terminar este tema, pero es que me está presentando la pantalla de Teams, me está jugando chueco. A ver, ahí va, ahí está ya. Ahí está. Vamos a ver estas pequeñas estrategias, ¿no? Son unas cuantas estrategias para mejorar la comunicación que existe dentro de las organizaciones. Y la primera de ellas es auditar constantemente. Cada cierto tiempo es conveniente realizar una auditoría para evaluar el desempeño comunicativo que está teniendo la organización, es decir, evaluar cómo nos estamos comunicando, si realmente los mensajes están llegando a su receptor adecuado y sobre todo en la forma adecuada, ¿no? Realizar estos diagnósticos pertinentes que conduzcan a medidas de mejorar. Estas auditorías siempre se hacen para mejorar, siempre se hacen para encontrar los errores, encontrar las barreras, ¿no?, que estamos teniendo en la comunicación y poder tener una comunicación asertiva como es lo que estamos buscando. Esto puede hacerse mediante contratación de un outsourcing, ¿no?, o alguien terciario, una empresa terciaria, o incluso sobre, si la empresa es muy grande, sobre el mismo departamento de comunicación que existe dentro de la empresa. Estos departamentos de comunicación no solamente es para que la comunicación fluya, también te sirven precisamente para que la comunicación fluya, para que la gente se dé cuenta que estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Así como auditamos la parte económica de la empresa, así como auditamos a la parte de ventas, así como auditamos a recursos humanos, también tenemos que auditar la comunicación para saber si la información está llegando a tiempo y sobre todo está llegando en la dirección correcta, como tiene que llegar, ¿no? Entonces, esta es una estrategia, estar pendiente siempre y a veces la auditoría, ahora le llamo auditoría porque es la palabra que se debe utilizar, pero realmente a veces es tan fácil nada más con preguntarle a las personas si te está llegando la información de manera adecuada, si te estás enterando de las cosas, ¿qué harías tú para que te pudieras enterar de las cosas que necesitas hacer, ¿no? A veces es tan sencillo, pero nos cuesta trabajo meternos en esta parte de saber si las cosas se están haciendo bien, ¿no? Y a veces lo hacemos hasta por comodidad, porque sabemos muchas veces que cuando vas a preguntar algo y no te contestan lo que tú quieres oír, ya vas a estar en un conflicto de decisiones, ¿no? Híjole, es que ¿para qué me metí en esto si ya sabía lo que me iban a decir? Bueno, es necesario para mejorar, por supuesto, los canales de comunicación en las organizaciones. Y la otra de las estrategias es, fíjense, darle importancia a la comunicación informal, reforzarla, porque al final es la que va y viene, es la del día a día. Si bien es cierto que las organizaciones deben de tener sus canales de información formal bien regulados, también es cierto que los seres humanos nos gusta lidiar con las demás personas a partir de cómo nos llevamos con ellos, de cómo nos llevamos en situaciones que tenemos en común con las personas, ¿no? Así es que actividades lúdicas, trabajos en equipo, estas situaciones que veíamos ayer de dinámicas grupales, hace que la gente se conozca mejor, que la gente aprenda a comunicarse entre unos y otros, ¿no? Y servirán, por supuesto, como base para la comunicación formal. Cuando hay una buena comunicación informal es mucho más fácil que la gente se pueda comunicar cuando se necesita de algo de trabajo, ¿no? Si tú te llevas bien con tus compañeros de trabajo, va a ser más fácil que logres comunicarte de manera formal con ellos. En cambio, si tú no te llevas bien con las personas, difícilmente vas a querer pasarles una información laboral,
Por eso es que es importante a través de estas actividades, a través de estas dinámicas grupales, reforzar la comunicación informal, que como consecuencia te traerá una mejor comunicación formal. Porque ya lo hemos dicho, mientras las relaciones dentro del grupo sean mejores, la comunicación va a fluir más fácil. Otra tercera estrategia es tener cuidado con el tiempo perdido, limitarlo. Las organizaciones suelen ser propensas a las reuniones largas y extensas en las que se pierde el tiempo y por lo tanto la comunicación se estanca. ¿A quiénes no nos ha pasado el hecho de que, ay, tenemos reunión, ¿no? Tenemos reunión y es que, ¿por qué no te gusta? Porque luego hablan de todo menos de lo que tenemos que hablar. Perdemos mucho el tiempo. Yo tengo muchísimo trabajo, ¿no? Y entonces, y a veces lo que sucede es que si tú tienes una idea en esa reunión que ya lleva 3 horas, ¿qué dices? No, mejor ya me callo, porque si no, si llevamos 3 y a mí se me ocurre decir esto, vamos a hacer 5, mejor ya ni digo nada, ¿no? Y entonces limitas esa comunicación porque te llevas mucho tiempo en situaciones específicas. Yo tenía un jefe que sus reuniones de departamento las hacía todos los viernes a las 5 de la tarde. Yo le decía, nada más lo haces por molestar. Sí, dice, porque los viernes ya se les hizo costumbre no regresar a la oficina y hablan diciendo, estoy en venta, estoy en cualquier otra cosa, pero ya no regresan. Entonces, si saben que el viernes hay junta a las 5 de la tarde, todo el mundo tiene que estar aquí. Y todo el mundo iba, pues, de mala gana, ¿no? Ya iba con ganas de, oye, ya es viernes. Y luego eran reuniones no cortas, ¿no? 3, 4 horas, salíamos 9 de la noche y que cuando veías la minuta realmente no se había visto muchas cosas importantes. ¿Qué pasaba entonces? Que las personas, para que la reunión fuera más rápida, porque además era en viernes, pues evitaban decir cuál es el... ¿Alguien tiene un problema? No, todo bien, ¿no? Es como cuando en un salón de clase ya van a dar, son 5 minutos para que termine la clase y salir al recreo y el maestro dice, ¿quién tiene dudas? Pues por supuesto todo el mundo va a decir, nadie, ya lo que queremos es irnos, ¿no? Eso pasa a veces cuando las reuniones son muy largas, se pierde, o que no se dicen cosas trascendentes, se pierde realmente el objetivo de la reunión. Este tipo de actividades, por supuesto, deben mantenerse al mínimo, participando en situaciones muy dinámicas, ¿no? Para hacer la comunicación más fluida y, por supuesto, que vaya acorde con las necesidades de la empresa. Entonces, acuérdense, limitar el tiempo de las reuniones también te ayuda a que la comunicación fluya. Y la última estrategia, es invertir en la proyección externa, fíjense. La organización puede manejarse con esquemas internos de comunicación particulares, pero de cara al público o a sus clientes se debe tener otro tipo de información específica, responsable y puntual, por lo que es clave manejar un criterio unificado de comunicación externa, es decir, que todos los empleados para dentro de la organización sepan qué es y cómo es lo que se tiene que decir hacia el exterior de la empresa. Acuérdense que yo empecé diciéndoles en esta sesión, hablamos de comunicación externa e interna, y yo les decía que muchas empresas invierten o le ponen especial atención a la comunicación externa porque es lo que te va a dar la proyección, es lo que te va a dar una buena imagen, ¿no? Y pareciera que aquí me estoy contradiciendo porque digo, invertir en la proyección externa porque es lo que te va a permitir darle un buen criterio, una buena imagen a los clientes, pero no. Lo que yo quiero decir es que mientras tu información, tu comunicación interna esté mejor fundamentada, mientras tu comunicación interna esté más fluida y tenga los mejores canales de información, esto sin duda va a proyectar una mejor comunicación hacia tus clientes y hacia las personas de fuera, porque todos vamos a estar en el mismo camino. Si la comunicación para dentro de la empresa fluye de manera correcta, todos vamos a tener la misma información y entonces no va a suceder lo que les decía ayer, que hablas al hotel y te ofrecen una promoción y cuando hablas para confirmarla te contesta otra persona y te dice, no, es que yo no sé nada de lo que le ofrecieron, ¿no? Toda la gente está en el mismo canal. Y esto pasa, por ejemplo, mucho con empresas como, por ejemplo, no sé qué experiencia tengan ustedes, pero yo tengo una experiencia muy buena con Telcel, ¿no? Sin meternos en situación de marcas y todo eso. Pero tú hablas a Telcel para una situación específica, ¿no? Das toda la información, anotan, te llevan toda, bueno, obviamente tienen un sistema computarizado, y si te falta algún documento, ¿no? Oiga, no lo tengo, bueno, vaya por él, tráigalo y nos vuelve a marcar. Oiga, pero es que voy a tener que volverle a explicar todo al siguiente asesor. No, ya todo está en la computadora.
Y es así, vuelves a marcar y la persona que te contesta tiene toda la información de tu caso y le da seguimiento de una manera impresionante. A mí me ha pasado de manera positiva y se los aclaro porque hay gente que me ha dicho, no es cierto, yo tengo muchos problemas con Telcel. En mi caso me ha funcionado o he tenido buenas experiencias de comunicación. Hablas después y no importa con quién hayas hablado, la persona que te atiende le da seguimiento a tu solicitud de una manera muy clara y muy organizada, ¿no? Esto es a lo que me refiero cuando la comunicación interna fluye de manera adecuada, es mucho más fácil esta función, esta imagen que le des a las personas en cuanto al exterior, ¿no? Y bueno, ya para terminar con este tema de la comunicación organizacional, porque a partir del lunes ya nos vamos directo ahora sí a negociación, recuerden que el objetivo de una comunicación interna exitosa es disminuir la frecuencia e intensidad de los conflictos laborales, facilitar el cumplimiento de las orientaciones y aumentar la integración en todos los niveles organizacionales. Para que la comunicación interna fluya, quédense con esta premisa, para que la comunicación interna fluya de manera adecuada y de manera asertiva, es importante que todos los miembros de la organización se lleven lo mejor posible, ¿no? Y digo lo mejor posible porque es imposible, valga la redundancia, que todos nos llevemos como si fuéramos los grandes amigos. Pero mientras mejor las relaciones existan, mientras el líder facilite esta buena relación que puede existir entre todos los integrantes, va a ser mucho más fácil que nos podamos comunicar, ¿no? Y véanlo ustedes en su día a día, cómo con las personas con las que se llevan bien son con las que menos problemas de comunicación tienen, o por qué con ese compañero específico que tienen problemas de comunicación no se pueden llevar bien. Es algo que va de la mano, indudablemente. Mientras tú te lleves mejor con las personas, mientras tengas mejor relación con las personas, va a ser mucho más fácil que te comuniques con ellos y esto, por supuesto, no está exento en la parte laboral. Así es que la empresa también debe proporcionar información responsable que fortalezca la imagen de la organización en su entorno social, así como ofrecer una comunicación externa consistente para los intereses de su público, ¿no? Fíjense cómo en la diapositiva anterior hablamos de la comunicación interna, hablando de comunicación organizacional, y aquí en esta hablamos de la comunicación externa, ¿no? Es decir, se debe de proporcionar información responsable, lo que les decía, que todos estemos para dentro de la organización en el mismo camino, con los mismos niveles de conocimiento de información, para que cuando se nos requiere información de fuera, cualquiera sea capaz de dar la información adecuada. Esto, sin duda, le va a dar una buena imagen a la empresa. Y yo les pongo un ejemplo muy claro. En el colegio donde yo trabajo, el colegio que yo tengo, el chofer del transporte escolar, a veces los papás le preguntan, oiga, ¿usted sabe si hay clases mañana? Y él tiene que estar capacitado para decirle si hay clases o si no hay clases, o si vamos a entrar tarde, o qué evento hay dentro de la institución, ¿no? Ahora, ya si le piden al chofer específicamente, oiga, ¿y usted sabe qué tarea dejaron hoy? Bueno, tampoco es que se va a enterar de todo lo que tiene que ver cada uno de los departamentos, pero sí tratar de dar una buena imagen y de hacer entender que todo mi personal te puede dar la información, por lo menos la información necesaria para que tú estés bien informado para dentro de la empresa, ¿no? Y por último, ten presente que el manejo de la información, por supuesto, marca la diferencia para los consumidores, hablando de la comunicación organizacional. Acuérdense que dicen por ahí que la información es poder. Y si tú tienes un buen manejo de la información, y otra vez lo reitero, para dentro de la organización, eso sin duda lo van a percibir tus consumidores. Eso sin duda lo van a percibir tus clientes. Por eso es que la universidad se preocupa tanto por este tipo de diplomados, este tipo de cursos, este tipo de talleres que se les ofrecen a las personas que trabajan dentro de la universidad, porque al final los beneficiados van a ser los de afuera, al final los beneficiados van a ser los alumnos, al final los beneficiados van a ser los clientes externos, porque mejorando las habilidades de comunicación de todos los trabajadores, de todos los miembros de la universidad, por supuesto que eso se va a proyectar para afuera de la misma universidad, ¿no? Y cierro con esta frase: un informe predictivo sobre el comportamiento de clientes afirma que estos se tornan protagonistas de la comunicación después de aumentar su conocimiento en áreas de la empresa y que, por supuesto, aumentarán su fidelidad si la comunicación entre ellos y la organización fluye. En pocas palabras, ¿no? Porque la frase se oye así muy bonita. En pocas palabras, si tú informas bien a tu cliente se va a encargar de hablar bien de ti.
bajo todos los ámbitos posibles. Tu cliente se va a encargar de dar información de tu empresa para que vengan nuevos clientes. Al final, y como lo dijimos abriendo este tema de la comunicación organizacional, una buena comunicación dentro de la empresa sin duda va a llevarnos a tener una mejor productividad y a plantearnos ser una mejor empresa o una mejor organización o una mejor institución en el mercado laboral, ¿no? Entonces, es una gran herramienta esta situación de la comunicación organizacional para que podamos cumplir con los objetivos de productividad y de mejora continua en cualquier organización, institución o empresa en la cual podamos colaborar. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna situación o algún comentario con comunicación organizacional. Bien, pues parece que está todo bien. El día lunes empezamos ya con la parte de negociación, que es uno de los temas pues más importantes, no porque los demás no lo sean, pero es un tema muy importante en esta parte de comunicación, ¿no? Y terminando este tema, haremos también un caso práctico que nos ayudará para reforzar todas estos temas que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Como siempre, agradezco mucho su compañía, agradezco mucho su asistencia, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo por aquí el día lunes. Cuídense mucho y nos vemos hasta el lunes. Que descansen. Adiós. Adiós. Adiós, maestro. Buenas tardes, bonito fin de semana. Gracias. Lunes.